Es un analista bien interesante, bien aterrizado y muy respetado. La semana pasada nos dijo, ojo con el tema de las encuestas, ojo con una elección muy apretada. Esto no se puede medir tan a la ligera. Él es Francisco Rodríguez. Él es un licenciado en economía y un destacado profesor en los Estados Unidos. Tiene un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, pero sigue muchísimo la situación de su país, Venezuela. Doctor Rodríguez, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio. Un gusto conversar contigo nuevamente. Pues para muchos compatriotas suyos, lamentablemente usted tenía razón. Bueno, yo no sé si tenía razón. O sea, lo que pasa es que todavía nosotros no tenemos unos resultados electorales confiables en Venezuela. O sea, lo que nosotros tenemos es un anuncio de las autoridades electorales que dicen que Nicolás Maduro ganó por un margen de aproximadamente 700.000 votos. Pero nosotros no tenemos resultados desagregados. De hecho, la página del Consejo Nacional Electoral ha estado caída durante las últimas 8 horas desde que el anuncio del CNE. No se ha podido entrar a la página, que es donde usualmente se publican los resultados por mesa. Y esto es extremadamente importante. O sea, en el sistema electoral venezolano, ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente, el Consejo Nacional Electoral ha publicado los resultados por mesa, por centro de votación y por mesa. Al mismo tiempo, lo normal, lo que usualmente ocurre es que los testigos opositores, o sea, los testigos de cualquiera de cualquiera de los candidatos que están representados, tiene derecho a obtener una copia del acta de votación, y eso lo que quiere decir es que se puede cotejar el acta de votación que tienen los testigos con las actas publicadas por el Consejo Nacional Electoral. Pero eso hasta ahora no lo tenemos. El Consejo Nacional Electoral dijo que iba a publicar resultados por mesa, pero no lo ha hecho, no se puede entrar a la página del CNE, y lo que tenemos es que la oposición dice que ya tiene recolectado entre el 30 y el 40% de las actas, y que estas actas muestran una victoria contundente de la oposición. Entonces, bueno, habrá que cotejar esto. En este momento tenemos una elección esencialmente disputada, y creo que, bueno, por el bien de los venezolanos y por el bien de todos, lo que deberíamos tener es un conteo transparente, una evaluación de esas actas, que la oposición tenga acceso a todas las actas y que se pueda cotejar eso con los resultados del Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora, no, en realidad sí, tenemos un resultado y de acuerdo con ese resultado, las encuestas se volvieron a equivocar. Ahora, digamos, también es importante entender que si no confiamos en el resultado del CNE, y yo creo que hay razones para desconfiar de él, igual tampoco sabemos cuál es el resultado real. No sabemos, o sea, las encuestas, Edmundo González podría haber ganado, igual las encuestas haberse equivocado, porque las encuestas decían que ganaba por 30 puntos. Entonces, si él ganó por 6, las encuestas pueden haber estado equivocadas, a pesar de que el resultado haya sido el mismo que hayan predicho. Pero en este momento hay mucha confusión, no tenemos la información relevante para de verdad saber si el resultado que tenemos es un resultado fiable, confiable. Señor Francisco, nos surge una duda desde muy temprano, y es cómo se explica que el primer boletín den el 80% de las actas escrutadas. ¿Eso es viable, tener en el primer boletín ya el 80% de las actas listas? Sí, eso es bastante común en Venezuela. O sea, Venezuela tiene un sistema automatizado desde el año 2004. Lo que pasa es que Venezuela también ha tenido una tradición en el 2004 que es, digamos, algo atípica, pero que en el pasado no había llevado a mayores problemas, o sea, no había sido la fuente de disputa, que es que el Consejo Nacional Electoral publica su primer boletín cuando ellos consideran que hay un resultado irreversible, lo que llaman una tendencia irreversible. Entonces, eso lo que quiere decir es que en el pasado también hemos visto, o sea, no es como pasa en Colombia y como pasa en otros países, que vemos a la página web de la autoridad electoral y podemos ver que los resultados se van actualizando en tiempo real. Eso no ha pasado en Venezuela
esencialmente nunca desde que se instauró este sistema electrónico. Lo que hay es un primer boletín del CNE y después hay un segundo y un tercer boletín en el que se van dando estos resultados oficiales. Pero que en el primer boletín, que se emite a las 12 de la noche ayer, ya estén contadas el 80% de las actas, no es inusual porque el sistema venezolano es totalmente automatizado. Más bien, es hasta poco, o sea, se deberían haber contado más. Pero bueno, supuestamente, según el mismo CNE, hubo problemas de transmisión, que llevaron a que el conteo fuese un poco más lento de lo usual. Señor Francisco, ayer me dio mucha curiosidad que el CNE haya dicho que hubo un supuesto atentado o ataque terrorista hacia el sistema electoral, toda vez que primero Jorge Rodríguez dijo que la jornada había transcurrido en paz. Vladimir Padrino López dijo que lo mismo, que también, pero hubo un par de accidentes. El fiscal también, es decir, todo el oficialismo dijo que la jornada había transcurrido normal. Y al final, a las 12:15 de la medianoche en Venezuela, el CNE sale con eso diciendo que hubo un atentado terrorista y por eso la demora y ya tienen los resultados. ¿Qué opina usted de eso? Pues no sé, habrá que ver cuál es la evidencia que tienen de ese supuesto atentado terrorista. Lo que ha estado, o sea, digamos, esa es la interpretación del gobierno. El fiscal general Tarek William Saab había llamado a una rueda de prensa ayer, que fue una rueda de prensa que se canceló, y que supuestamente se va a dar hoy, donde entiendo que va a explicar cuál es la evidencia de este supuesto atentado terrorista. Lo que las fuerzas de oposición han estado diciendo es que más bien lo que hubo fue un retraso en la transmisión de los datos de las actas, que parecía ser parte de una estrategia oficialista. O sea, que cuando ya las mesas habían hecho el escrutinio y estaban listas para transmitir, se les había dado la orden de no transmitir, y en la medida en que no transmitían no se podía totalizar. Pero bueno, es un momento confuso, como los hay muchos, y no sabemos exactamente cuál fue la fuente de retraso. Es un poco inusual que se haya tardado tanto tiempo, que se haya esperado hasta las 12 de la noche, usualmente, y lo que se esperaba era que podrían tener el primer boletín alrededor de las 10 de la noche, pero tampoco es la primera vez que se tardan tanto. Pero bueno, digamos, habrá que ver. El problema de Venezuela es que aún si el fiscal sale y presenta pruebas, la fiscalía es una entidad que está totalmente controlada por el gobierno de Maduro, así que uno tampoco puede confiar mucho en las investigaciones de la fiscalía. Entonces lo que tenemos son acusaciones como las que el gobierno usualmente ha hecho a lo largo de los últimos años, que cuando ha habido apagones sistemáticos en Venezuela, ellos también sistemáticamente han culpado a la oposición, a Estados Unidos, a una conspiración. Profesor Francisco, quedándome con esto que usted señala sobre pues que la Fiscalía no genera credibilidad por esa afiliación política. Pues se ha oído a lo largo de estas horas voces que dicen que se necesita revisar bien todo el proceso que se sortió a la hora del escrutinio y del conteo de votos. Pero el Consejo Electoral puede ser de verdad un garante de transparencia y de equilibrio a la hora de hacer esa tarea, porque para muchos tiene el mismo pecado de la Fiscalía que usted señala. Totalmente, no, y creo que no puede serlo, y ese digamos, en general ese es un problema. Para mí ese incluso es un problema de cómo se planteó toda la negociación con respecto a Venezuela, porque yo creo que deberían haber buscado acuerdos justamente que estuviesen basados sobre tener autoridades electorales imparciales que pudiesen dar garantías que unas elecciones iban a ser una solución de algo, porque unas elecciones en las cuales no se puede confiar en el resultado no nos ayudan a avanzar en resolver el conflicto político venezolano, más bien nos devuelven a donde estábamos antes. Yo creo que en este momento, dada la falta y además hay que recordar que el actual presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, era justamente un político muy cercano a Maduro, que había sido el Contralor de la República, que había inhabilitado a María Corina Machado. Entonces, no es ciertamente una figura imparcial. Yo creo que en este momento la idea que ya ha venido cobrando fuerza en algunos sectores de que es necesario que
se dé una auditoría imparcial por expertos externos, con credibilidad internacional, externos al CNE y externos al conflicto político venezolano y externos también a la oposición. Yo creo que esa va a ser la única forma en la que nosotros podemos saber qué fue lo que pasó con las elecciones y efectivamente si hubo fraude, que esa situación se revierta. Y si los resultados son genuinos, que eso también se establezca. Porque ese es el gran problema. El problema en Venezuela, o sea, a veces uno lo ve sobre el papel y dice, bueno, pero aquí hay una Corte Suprema, que hay una Fiscalía, que hay tenemos un poder electoral independiente, autónomo, con rango de autonomía constitucional, que lo tienen muy pocos países. Pero nada de eso parece hacer una mayor diferencia, justamente porque todos esos poderes son poderes que quienes los encabezan son personas muy, muy allegadas al gobierno de Nicolás Maduro. Señor Francisco, pero ¿cómo es posible hacer una auditoría imparcial, como usted lo señala, si el gobierno de Nicolás Maduro deja entrar a quien le parezca y a quien sea afín a su gobierno? Porque como vimos en las elecciones, solo le permitió la entrada a esos expresidentes y a esos observadores que son afines a su ideología. ¿Cómo se puede hacer en esas condiciones una auditoría imparcial? Bueno, fíjate, en primer lugar, si bien lo que dice es cierto con respecto a algunos, también es cierto que en Venezuela hay una misión del Centro Carter en este momento. También es cierto que hay un panel de expertos de Naciones Unidas, del Secretario General de Naciones Unidas. Hay algunos observadores imparciales. Fíjate, el tema de Naciones Unidas es interesante porque Naciones Unidas, sin embargo, cuando envía estos paneles, en principio, ellos lo que hacen es que presentan un informe al gobierno y ese informe es potestad del gobierno si se publica o no. Pero algo que se debería exigir, que debería exigir la comunidad internacional, es que el gobierno haga público el informe de la misión técnica del Secretario General de Naciones Unidas. Y el Centro Carter sí entiendo que van a dar una rueda de prensa y sí van a dar su evaluación de los hechos. Pero es que yo creo que la pregunta con la que estamos lidiando en este momento es, o sea, ¿cómo nosotros tomamos un paso hacia adelante de la situación actual? Porque lo que se va a plantear en Venezuela en este momento es nuevamente un paso adicional, un evento adicional en el conflicto venezolano. Vas a tener al gobierno diciendo que ganó, vas a tener a la oposición diciendo que ella ganó, o sea, que ganó Edmundo González, vas a tener una disputa sobre la legitimidad de los resultados electorales, vas a tener llamados internacionales a que se le vuelvan a poner sanciones, a que se vuelva a aislar al gobierno de Maduro. Entonces, ¿cuál debería ser la posición de la comunidad internacional para tratar de buscar una solución a este problema? Yo creo que debería pasar por exigir una auditoría imparcial y que el gobierno de Maduro permita que expertos independientes evalúen todo lo que ha ocurrido con el sistema electoral venezolano para poder efectivamente constatar si los resultados son fidedignos o si no lo son. Pero, doctor Rodríguez, hay que ser realistas. Mire, han llegado a publicar, mire usted un trino que publique en este momento Álvaro Uribe Vélez con las cifras que él tiene. Hay inclusive un trino de un funcionario del Consejo Nacional Electoral que por equivocación se hizo una selfie en donde en todas las pantallas está ganando Edmundo. No sé si eso sea fake, tampoco hay que creer en esas cosas. Pero usted puede enviar hoy al Papa a verificar el conteo que todo el mundo reclama. Y lo que se suponía que iba a pasar, y es que Nicolás Maduro tendría un acto de dignidad de reconocer que la mayoría del pueblo quiere al otro señor, pues no pasó. Y mucho menos ya cuando está suficientemente toreado por los Estados Unidos y la comunidad internacional. Guardar ilusiones en que esto va a cambiar ya es un poco hipotético, ¿no? Sí, no, de acuerdo. O sea, pero fíjate, yo creo que nosotros, en el caso venezolano, estamos frente a una situación en la cual tú tienes un gobierno que está en el poder, ese gobierno no está dispuesto a entregar el poder, pero tú además tienes una configuración institucional que es una configuración institucional en la cual no se ha podido avanzar en dar las garantías necesarias para generar una transición en Venezuela.
Porque la realidad, guste no o no, es que cuando tú tienes este tipo de situación, la forma de dar un paso hacia adelante es la de poder ofrecerle garantías a quienes están en el poder, no solo para que se vayan, sino que cuando tú evalúas el caso de las transiciones que han ocurrido por ejemplo, en Sudáfrica, en Polonia, en países con regímenes que eran regímenes muy autoritarios, lo que te encuentras es que en esas transiciones ha habido acuerdos de poder pactado, que son acuerdos que permiten que quienes están saliendo del poder efectivamente conserven una cuota de poder, ni siquiera que se le den garantías de no enjuiciamiento, que conserven una cuota de poder. Nos puede parecer antipático, pero esa es la forma en la que se generan las transiciones, y si no nos gustan las transiciones así, entonces a veces, bueno, lo que termina pasando es que estos gobiernos terminan quedándose con el poder absoluto, porque lo que tú tienes es una pelea por el poder absoluto y tienes que resolver ese problema. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es cómo avanzamos en darle a Venezuela una transición viable. Y una transición viable requiere que tú tengas ciertos acuerdos institucionales, y ahí es donde la comunidad internacional se debería enfocar, y se debió haber enfocado en el proceso de Barbados, donde no se ha enfocado. Entonces, ahora que encima de esto tenemos una disputa sobre el resultado electoral, y fuertes sospechas de que el resultado electoral no es un resultado que representa la voluntad popular, entonces eso sí tiene que ser también parte de la discusión. O sea, cómo nosotros resolvemos este tema de la legitimidad. ¿Tenemos que hacer unas nuevas elecciones o vamos a tener una evaluación? Yo creo que lo primero es por lo menos agotar la instancia de pedir. Si Maduro dice no voy a permitir ninguna evaluación de los resultados, y ya, punto, y cerró ese punto, bueno, habrá cerrado otra puerta. Pero el primer paso tiene que ser el de exigir que estos se auditen independientemente. Doctor Rodríguez, feliz mañana y gracias por atendernos. Igualmente, gracias.